En este video continuaremos con el estudio del modelado mediante ecuaciones. Vamos a considerar nuevos ejemplos, en este caso en el que la geometría es importante. Recordemos nuevamente los pasos recomendables para modelar. El primer paso es representar gráficamente el problema. El segundo paso es identificar la o las variables involucradas. Tercer paso, identificar la información disponible. Cuarto paso, plantear el modelo. Y quinto paso, resolver la o las ecuaciones. Son los 5 pasos que hemos de recordar siempre que queramos hacer un modelamiento y la solución del modelo. Entonces veamos, como les acabo de decir, unos ejemplos en los que la geometría es importante. En el primer ejemplo tenemos lo siguiente: un pintor pinta un paisaje en una hoja de papel que mide 40 por 50 centímetros. Luego la pega sobre una base de madera de tal manera que quede una franja de ancho uniforme alrededor de la pintura. Si el perímetro de la base de madera es de 200 centímetros, ¿cuál es el ancho de la franja que rodea la pintura? Entonces veamos cómo resolver el problema. Sigamos cada uno de los pasos, como sabemos. El primer paso, representar gráficamente el modelo. Como tenemos una situación que involucra geometría, entonces un dibujo siempre es importante, como este que tenemos acá. Entonces supongamos que el cuadro grande representa la base de madera sobre la que se pone la pintura, y el cuadro pequeño coloreado que está en el centro sería la pintura, en este caso el paisaje. ¿Qué conocemos? Sabemos las dimensiones de la pintura, que son 40 por 50 centímetros. ¿Qué más sabemos? Pues conocemos otra información acerca del perímetro de la base de madera, que ahorita la vamos a usar, pero también conocemos que el ancho de la franja que se obtiene, la franja blanca, es uniforme, vamos a decir que mide X unidades. Vamos a empezar a representar el modelo en forma matemática. Ya tenemos de manera gráfica, ahora veamos qué es lo que pasa. En el siguiente paso, debemos identificar la o las variables. Ya dijimos cuál es, nos están pidiendo el ancho de la franja que rodea la pintura. De acuerdo con el dibujo, ese ancho se denomina X, y es la cantidad que debemos encontrar. En un siguiente paso, en el paso C, debemos identificar la información disponible. Ya dijimos, conocemos la medida, el largo y el ancho de la pintura, y conocemos el perímetro de la base de madera usada. Eso es de lo que disponemos. Entonces, a partir de esa información, debemos empezar a plantear el modelo, teniendo en cuenta también, como dicen en la pintura, se encuentra perfectamente centrada, es decir, que la franja que se obtiene tiene una medida uniforme, es decir, que no importa dónde lo mida, acá donde está en el dibujo o en otra parte, siempre va a medir X unidades. Bueno, ese es el paso D. Vamos a verlo ahora gráficamente. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos entonces que la pintura mide 40 por 50 centímetros. Tengo afuera la más grande, la base de madera, y sabemos que la franja mide X unidades en cualquier dirección. Entonces, si este lado pequeño mide 50 unidades, como el ancho de la franja es de X unidades, entonces el lado de la madera, la base de la madera, va a medir 50 más X por este lado, más X por este lado, es decir, 50 más 2X en la base. Ahora la altura, como esa altura de la pintura mide 40 centímetros y la franja mide X unidades en cualquier lado, vamos a poder ver que tendríamos 40 por este lado, X el pedacito de arriba, X el pedazo de abajo, o sea que toda la altura de la base de madera va a medir 40 más 2X. Con esa información ya vamos a poder encontrar cuánto mide el perímetro de la pintura, perdón, de la base de madera en general, y compararlo con el valor que nos están dando, que es de 200 centímetros. Entonces, en función de X, el perímetro de la base de madera, que es el perímetro de este rectángulo grande, sería, este lado mide 40 más 2X, el lado opuesto va a medir lo mismo, pues es un rectángulo, 40 más 2X, entonces vamos a tener 2 veces 40 más 2X. Ahora la base mide 50 más 2X, entonces el lado opuesto, el de arriba, va a medir también 50 más 2X. Tendríamos 2 veces 50 más 2X. Entonces la medida del perímetro debe ser igual a 200 unidades. Eso nos da una ecuación lineal en X, que se debe resolver. Entonces veamos ahora en el siguiente paso, cómo resolverla. Es una ecuación lineal, entonces sabemos que lo que debemos hacer es despejar la X, y eso se logra por medio de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Entonces empecemos con las multiplicaciones. Si tengo 2 veces 40 más 2x, eso es igual a tener 80 más 4x. Y si tengo 2 veces 50 más 2x, multiplico, 2 por 50 da 100, más 2 por 2, 4, 4x. Y ahí me deshice los paréntesis. Ahora sigamos con el resto de pasos. Tengo una ecuación más simple, podemos reunir todas las x y todos los otros números. ¿Y qué nos va a quedar? 80 más 100 es 180. 4x más 4x es 8x. Y eso es lo que está en el lado izquierdo de la ecuación. En el lado derecho tengo solamente el 200. Ahora, sigamos por acá. Si 180 más 8x es igual a 200, entonces ese 180 lo puedo pasar a restar y me va a quedar que 8x es igual a 200 menos 180, lo cual es igual a 20. Entonces 8x será igual a 20 y ahora ese 8x está multiplicando, lo paso a dividir y me queda que x vale 20 sobre 8. Esto es suficiente para entonces concluir simplificando que, bueno, sacamos cuarta arriba y abajo, cuarta de 20 es 5, cuarta de 8 es 2, entonces x sería igual a 5 medios. Ya hemos encontrado cuánto vale x. Recuerden que eso no es suficiente. Siempre debemos responder la pregunta. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto mide el ancho de esa franja? Y eso está dado por x. Entonces, según lo que estamos haciendo, podemos concluir que el ancho de la franja que rodea la pintura es de 5 medios centímetros, es decir, 2.5 centímetros. Ahora veamos un ejemplo más en el que la geometría es importante. En este caso nos dicen que tenemos un trozo de madera que mide 1 metro de largo y que se parte de tal manera que la punta, después de doblarlo o de partirlo, toca el suelo a 0.3 metros de la base. Y nos preguntan a qué altura se cortó el trozo de madera. Entonces veamos cada uno de los pasos. Sabemos que en el primer paso debemos hacer una gráfica de la situación, de ser posible. En este caso siempre lo es, por ser un problema geométrico. Y es algo como esto. Un trozo de madera que se corta en este punto, se dobla, y al doblar y tocar el piso, tenemos que la punta forma o está a 0.3 metros de la base. Bueno, con esa información podemos empezar entonces a plantear el problema. Sigamos con el segundo paso, que es identificar las variables del problema. En este caso, ¿cuál es la variable? Recuerden que la variable está involucrada normalmente en la pregunta del problema. La pregunta es, ¿a qué altura se cortó el trozo de madera? Entonces llamemos x a la altura a la cual se cortó ese trozo de madera. En el dibujo correspondería a este pedazo vertical. Bueno, ya tengo entonces dos de los pasos, la parte gráfica, identificar variables. El tercer paso ahora es identificar la información de la cual disponemos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos cuánto mide el trozo de madera en total antes de cortarlo, o sea, cuánto mide la suma de sus pedazos, y también sabemos la distancia a la que queda la punta doblada con respecto a la base. Esta información nos va a pedir entonces plantear el modelo, y eso sería el siguiente paso, el paso D. Tengan en cuenta que, según la gráfica que tenemos aquí al comienzo, al partir el trozo de madera y doblarlo, entonces el trozo de madera junto con el piso van a formar un triángulo rectángulo, en el que el cateto opuesto y la hipotenusa corresponden al trozo de madera, y el lado adyacente, el que está abajo, corresponde a la distancia que hay entre el trozo de madera doblado y su base. Entonces se fue ya por medio de un triángulo. X es el trozo de madera, o la altura a la cual se cortó, que hace parte de la variable del ejercicio. Y es el trozo de madera que se dobló después de cortarlo. Vamos a llamarlo Y por el momento. Recuerden que esa Y no la podemos dejar ahí porque nuestro enunciado o nuestro problema nos pide encontrar X, entonces a Y en algún momento hay que deshacernos de ella. Y el lado adyacente, el lado de abajo, es 0.3 metros. Entonces ahora tomemos lo que conocemos como información para plantear de ahí el modelo. Entonces conocemos dos cosas. Conocemos cuánto mide el trozo de madera antes de cortarse. Es decir, cuánto mide el trozo de madera, inclusive también después de cortarse, cuánto mide la suma de sus pedazos. El trozo de madera corresponde a X
y a Y. X, que es la medida hasta el punto de corte, y Y, que es la medida del pedazo que se cortó. Entonces, lo que sabemos es que X más Y debe medir 1 metro, como dice el enunciado. El trozo de madera mide 1 metro. Eso a partir de la información dada del problema. Ahora, también conocemos la distancia que hay entre la punta cortada y la base del triángulo, o la base del poste de madera. Eso lo que nos da es un dato acerca de uno de los lados de ese triángulo. Nos dice que ese lado mide 0.3 metros. Entonces, ¿cuánto mide este lado? Esta X es nuestra variable y esta Y es una cantidad que desconozco y que no me sirve para el problema. Lo que vamos a hacer ahora entonces es relacionar esas variables o esas letras. ¿Cómo lo relaciono? Pues como conozco este punto 3 metros, esta X es mi variable y esta Y la acabo de introducir por comodidad, entonces lo que conozco son algo acerca de los lados del triángulo, y si yo sé que se relacionan, por medio del teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, Y cuadrado, no es más que la medida del cuadrado de cada cateto sumado, es decir, Y cuadrado no es más que X al cuadrado más 0.3 al cuadrado. En total, si vemos lo que nos quedó, podemos decir que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, aunque en realidad solamente una de ellas nos va a importar. Entonces eso es lo que vamos a usar para resolver el problema. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Como sé que mi variable es la X, o sea que la Y no me importa, entonces con la primera ecuación voy a despejar la Y. Si despejo la Y de la primera ecuación, me queda que Y no es más que 1 menos X. Sabiendo cómo es Y, función de la X, entonces esto lo pongo en la segunda ecuación y entonces obtengo una ecuación con una única variable. Bueno, hagámoslo en el siguiente paso entonces. Ya dijimos, Y es igual a 1 menos X, entonces lo reemplazo en la segunda ecuación. Donde estaba Y, pongo 1 menos X y me va a quedar 1 menos X al cuadrado igual a X al cuadrado más 0.3 al cuadrado. Y esa es la ecuación que debo resolver. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Cojamos este cuadrado, un binomio, resolvámoslo. 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 veces pi por segundo, queda 2x, más segundo al cuadrado, es x al cuadrado, y eso va a ser igual a x al cuadrado, más 0.3 al cuadrado, que no es más que 0.09. Vean que aquí, en este caso, nos permite hacer algo que es interesante, porque vamos a deshacer de las x al cuadrado. Tengo x al cuadrado en este lado de la igualdad, y tengo la misma x al cuadrado al otro lado de la igualdad. Se pueden cancelar, simplemente porque si resto a ambos lados x al cuadrado, entonces se me cancelan y me da 0. Eso lo que hace es que el modelo va a quedar un poco más simple. Ahora nos va a quedar es 1 menos 2x en el lado izquierdo, y en el lado derecho nos va a quedar 0.09. Entonces 1 menos 2x es igual a 0.09, que no es más que una ecuación lineal en x, que se puede resolver. Para resolverla, digamos que en el siguiente paso me quiero deshacer de este 1 de por acá. Para hacerme este 1, entonces resto 1 a ambos lados, lo quito en el lado izquierdo, y en el lado derecho lo pongo como menos 1. Ahora, sigamos simplificando. Si resto 1 en el lado derecho, me va a quedar que menos 2x es igual a 0.09 menos 1, que no es más que menos 0.91. Ahora ese menos 2x que está multiplicando lo paso a dividir, y como menos dividido menos da más, entonces me puedo hacer de los signos, y me queda que x es 0.91 dividido 2, de donde x no es más que 0.455. Nuevamente recordemos y enfatizo en lo siguiente. Ahí ya quedó resuelto el problema, ya quedó resuelta la ecuación, ya sé cuánto vale x. Sin embargo, ahí no acaba el problema, porque siempre en un problema de modelamiento debo responder la pregunta con palabras, de acuerdo con lo que me estén preguntando. Aquí me preguntan a qué altura se cortó el trozo de madera. Sabemos que esa x lo representa. Aquí está por parte del dibujo, esta x me da a qué altura se cortó el trozo de madera, de acuerdo con el dibujo inicial. Entonces de allí debo responder la pregunta. Entonces si x me da 0.455, lo que debo decir para responder es que el trozo de madera se cortó a una altura aproximada de 0.455 metros, o lo que es lo mismo, 45.5 centímetros. Ahora vemos un ejemplo más en el que vamos a trabajar con una geometría o con una situación geométrica diferente. ¿Cuál es el problema? Nos dice, un campesino desea calcular la altura de un árbol alto
que piensa cortar para extraer madera. Para ello usa lo siguiente. Usa la altura de un árbol pequeño que sabe que mide 5 metros y que se encuentra a una distancia de 10 metros con respecto al árbol grande, el que desea medir. El campesino se aleja del árbol pequeño hasta una distancia en la cual sus ojos están en la visual de la copa de ambos árboles. Entonces supongamos que el campesino se encuentra a 3 metros del árbol en ese momento y que la altura del campesino es de 1.7 metros. Preguntan cuánto mide el árbol más alto. Entonces, toda esta situación que plantea el problema, vamos a modelarla. Y para ello el primer paso, y aquí muy importante, es hacer un dibujo del problema. Entonces, ese sería el primer paso, representar gráficamente el problema. Entonces, usando algunas figuras que podemos encontrar en varias partes, esto es lo que podemos hacer. Entonces, tenemos dos árboles, un árbol grande, un árbol pequeño. Sabemos que el árbol pequeño se encuentra a 10 metros del árbol grande, y es esta distancia que está por acá. Sabemos que el árbol pequeño mide 5 metros, esta es la distancia representada por esta línea, 5 metros, y lo que dice el enunciado es, un campesino se aleja del árbol pequeño hasta que la visual del campesino, con respecto a la copa, hasta que no puede ver la copa de ambos árboles en su línea visual, como está mostrado aquí por la línea punteada. Y también sabemos que eso pasa cuando el campesino está ubicado a 3 metros de distancia del árbol pequeño. Y finalmente sabemos que el campesino mide 1.7 metros. La figura que está ahí representa todo el enunciado del problema y es la que nos debe servir para resolver esta situación. Entonces veamos cómo hacerlo. Este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es identificar las variables. Y nuevamente recordemos, las variables normalmente o generalmente se encuentran en la pregunta del problema. Aquí la pregunta es, ¿cuánto mide el árbol más alto? ¿Cuánto mide este árbol? Esa es nuestra pregunta, entonces esa es nuestra variable. Vamos a decir que X es la altura del árbol más grande. Ahora, ¿qué conocemos? Bueno, ya lo acabamos de decir y está en el dibujo. Conocemos la altura del árbol pequeño, su distancia al árbol más grande y conocemos la altura del hombre. Bueno, entonces con esta información podemos plantear el modelo. Veamos lo siguiente, vamos a ver nuevamente el problema. Vean que esto que está acá se parece mucho a un problema de triángulos, excepto porque no tendríamos el vértice. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo acá encima de este dibujo. Si nos paramos en la línea visual del observador, en este caso del campesino, digamos, miren sus ojos, y trazo una línea horizontal, encontramos lo siguiente. Entonces por acá tracemos una línea vertical que corresponde a la altura del triángulo del árbol grande, por acá una línea vertical que corresponde a la altura del árbol pequeño, y acá una línea vertical que corresponde a la altura del campesino. Esto nos muestra que tenemos una serie de medidas de altura de árbol, de los dos árboles, altura del campesino, y arriba tengo un triángulo. Ese triángulo es el que me va a permitir encontrar la altura del árbol grande. ¿Por qué? Porque yo sé que la altura del campesino, que es 1.7 metros, va a ser igual a la medida de este pequeño lado por acá, y también va a ser igual a la medida de este pequeño lado por acá. Así que si encuentro la medida de esta línea del triángulo que estoy señalando, si encuentro esta medida, entonces solamente le sumo 1.7 metros y me va a dar igual, me va a dar la altura del árbol total. Bueno, hagamos esto con un dibujo más claro. Entonces, como estaba diciendo, toda esa situación se puede representar por medio de este dibujo. En este dibujo vamos a representar esa situación. Aquí con azul está, digamos que, representado el triángulo que nos va a servir. Entonces recordemos lo que acabo de explicar en el dibujo. Aquí tenemos, en este lado tenemos una medida que es la altura del campesino. Sabemos que esta altura grande, o mediana más bien intermedia, corresponde a la altura del árbol pequeño. Como el árbol pequeño mide 5 metros
Yo sé que esta línea es la altura del campesino, entonces esta pequeña línea azul debe medir 5 metros menos 1,7 metros, es decir, 3,3 metros. Sé también que esta línea grande, la línea vertical de la derecha, que corresponde a la altura del árbol grande, va a ser igual a x, que es nuestra variable. Pues también sabemos que este pequeño pedacito de abajo mide la altura del campesino, que es 1,7 metros. Así que esta línea azul grande sería igual a x, que es lo que debo encontrar, menos 1,7. Esto nos permite separar el triángulo azul para que nos quede una situación que podamos resolver de manera geométrica. Veamos cómo hacerlo. Tengo un triángulo pequeño dentro de un triángulo grande compartiendo un vértice y parte de uno de sus lados. Eso no es más que una situación de semejanza de triángulos. ¿Qué nos dice? Digamos que la altura más grande es a la base más grande, como la altura más pequeña es a la base más pequeña. Entonces la altura más grande es este lado grande azul, que dijimos que medía x, que es todo este, menos 1,7 metros. Entonces esta altura más grande es a la base más grande, todo este lado que venía a ser 3 metros, que es la distancia del campesino del árbol pequeño, y más 10 metros, que es la distancia del árbol pequeño al árbol grande, o sea, todo eso mide 13 metros. Entonces va a ser proporcional a la altura más pequeña, que es la altura del árbol pequeño, menos 1,7, dividida la base más pequeña, que es 3 metros. Bueno, hagamos esto de manera matemática, con ecuaciones. Por comodidad, simplemente llamemos y a x menos 1,7, es decir, la altura del triángulo más grande. Ya dijimos que estamos en una situación de semejanza de triángulos en la que tenemos lo siguiente. Tenemos que y, es decir, x menos 1,7, que es la altura del triángulo más grande, es a la base del triángulo más grande, que es 10 más 3, como la altura del triángulo pequeño es a la base del triángulo pequeño. Recordémoslo nuevamente a partir del dibujo. La altura del triángulo grande, que es x menos 1,7, o y, es a la base del triángulo grande, que es 3 más 3 más 10, o sea 13, como la altura del triángulo pequeño, que es 5 menos 1,7, es decir, 3,3, es a la base del triángulo más pequeño, que es 3 metros. Tenemos esa relación con la cual directamente podemos calcular cuánto vale y. Tendríamos entonces que y sobre 13 es igual a 3.3 dividido 3, que es 1 con 1. Eso es suficiente para encontrar que y es igual a este 13 que está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces y sería igual a 13 por 1 con 1, es decir, 4.3. Con y igual a 4.3 ya podemos resolver el problema. Recuerden algo importante para que lleguemos a la variable original. Dijimos que y es igual a x menos 1,7. Entonces, si sacamos la x aparte, que es la que queremos, x no es más que y, que acabamos de encontrar, más 1,7. Entonces, como y es 14.3, tendríamos que 14.3 es x menos 1,7, o lo que es lo mismo, x sería igual a 14.3, más 1.7, es decir, 16. Y en conclusión, la altura del árbol más grande es 16 metros.